La universidad, pues, digamos que es muy importante para la época porque es una universidad que se crea de forma laica, es decir, independiente de la iglesia, a pesar de que Fray Cristóbal de Torres era monje dominico y pues era arzobispo de Bogotá. Y pues digamos que esto le da a la universidad una libertad que otras universidades no tenían con respecto a la iglesia católica. La universidad se funda por cédula real en 1653 y empieza pues con la construcción del claustro y de la capilla de la Bordadita. Y pues digamos que gracias a eso toda la historia del país se ha desarrollado en sus aulas. Eduardo Santos Montejo fue presidente en el periodo de 1938 a 1942. Fue historiador, político y periodista. Nació en Bogotá el 28 de agosto de 1888 y murió el 27 de marzo de 1974 en la misma ciudad. Su abuelo fue hermano de la heroína de la independencia, Antonia Santos. Su padre era Francisco Santos Galvis, un prestigioso abogado santandereano, y su madre, la dama boyacense Leopoldina Montero. Su padre murió en 1900 y dejó una gran fortuna para que sus hijos pudieran aprovecharla y vivir cómodamente, educarse en los mejores colegios capitalinos y en las universidades europeas. En este caso, Eduardo Santos Montejo comenzó sus estudios en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario en Derecho y obtuvo el título de esta misma en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional en 1908. Es que en esta época y durante el siglo XIX hubo una discusión muy grande sobre si la Universidad del Rosario debería ser pública, si debería ser parte del Estado. Como ustedes saben, existe una figura que se llama el patronazgo, que es que el rey es el patrono de la universidad, y cuando nos independizamos y nos hicimos una república independiente, esa figura pasó al presidente de la república. Entonces, durante la República, aquí se discutió mucho sobre si la Universidad del Rosario debía volverse una universidad pública, y por eso, durante la presidencia de Rafael Reyes, la Facultad de Jurisprudencia pasó a la Universidad Nacional, bajo esa lógica de hacer una universidad pública. En esa época, pues digamos que la Facultad de Jurisprudencia era la facultad más importante de la universidad, entonces pues básicamente las cátedras más importantes de Rosario pasaron a la Nacional. Finalmente la discusión, digamos que dirimida por directivos, por colegiales, por la historia, por las constituciones de la universidad, digamos, no se avaló que la universidad se volviera una universidad pública y se volvió a traer a la facultad y a la universidad independiente de la Universidad Nacional, y pues digamos que gracias a eso hoy en día la universidad sigue siendo una universidad privada, aparte de la Universidad Estatal, que es la Nacional. En 1929, Santos fue nombrado director de la campaña electoral de Olaya Herrera, quien estaba 8 años como delegado colombiano en Washington. Olaya Herrera fue elegido por una gran mayoría en 1930. Bajo el gobierno de Olaya Herrera, Eduardo Santos tuvo varios puestos: canciller de la República, delegado de Colombia, la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante todos los gobiernos de Europa, consejero municipal de Bogotá y gobernador de Santander. Fue también diputado a la Asamblea de Cundinamarca, representante de la Cámara y 2 veces presidente del Senado. En la gestión administrativa se desempeñó en presionar y persuadir a la opinión internacional de naciones en favor de Colombia. Esto tuvo presencia en el conflicto con el Perú en 1932. Además, cuando cumplía su tarea de ministro plenipotenciario y enviado extraordinario ante los gobiernos de Europa, Santos buscó y obtuvo asesoría de expertos internacionalistas y creó simpatías por la causa colombiana en los círculos intelectuales de Europa y América. Asimismo, escribió un memorial que presentó en Ginebra ante la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, donde resumía la historia completa de por qué tenía derecho Colombia sobre Leticia. Además, analizó el Tratado de Límites de Libre Navegación colombo-peruano, que fue suscrito en 1922. Con respecto a esto, en mayo de 1933 se firmó un tratado con Perú, donde se terminó con la hostilidad que había entre estos dos países. También fue a Río de Janeiro a la conferencia que suscribió el protocolo del 24 de mayo de 1934, cuya conclusión fue que consagró la vía jurídica como único medio de dirimir los conflictos internacionales. En 1909 se inició como escritor y periodista, al lado de Tomás Ruedas Vargas, en una publicación que se llamaba La Revista,
Desde allí, Santos empezó a consolidar su larga carrera ante la opinión pública colombiana, que luego continuaría en las columnas del diario El Tiempo, periódico fundado en 1911 por Alfonso Villegas Restrepo. En 1913, Eduardo Santos compró El Tiempo. Desde ese momento y hasta 1938 se dedicó al periodismo y no solo sacó de la quiebra a esta empresa, sino que llegó a convertirla en una de las más importantes de América. El gobierno de Olaya terminó y después comenzó el de Alfonso López Pumarejo en 1934 a 1938, quien con su programa de Revolución en Marcha hizo una serie de reformas, tanto económicas como sociales. Esto causó una fisonomía en el liberalismo. De esta manera, los liberales empezaron a tomar simpatía con grupos inconformes. Por esto, se adelantó la reforma constitucional de 1936. Las reformas del sistema tributario, del sistema agrario, a las universidades, a la rama judicial y el sistema laboral. Dada la actividad periodística y pública, Santos había adquirido una dimensión partidista suficientemente amplia y grande en el contexto nacional. Eduardo Santos fue elegido como presidente de la República en 1938 a 1942. Durante su gobierno, los lopistas querían que él siguiera con la revolución en marcha, pero los conservadores y algunos liberales querían que volviera ese tradicionalismo que había antes de López. Por esto mismo, su gobierno se llama el gobierno en pausa, debido a que frenó el proceso y permitió que se consolidaran las aceleradas conquistas revolucionarias. Eduardo Santos dio un giro hacia la derecha y se inclinó más hacia los Estados Unidos. Por este motivo, Colombia fue un país modelo de cooperación con Norteamérica. En el campo económico se veía reforzado debido a la Segunda Guerra Mundial. El conflicto afectaba directamente a las exportaciones e importaciones de Colombia, que generó crisis en el comercio exterior. Una de sus consecuencias fue la caída del precio del café y por esto se creó el Fondo Nacional del Café, donde se notó la crisis que había en el agro y por ende tocaba invertir en este para así remediar este problema. Eduardo Santos también creó el Instituto de Fomento Industrial IFI y el Banco Central Hipotecario BCH. La industria no evolucionó demasiado, aunque los sectores agrícolas tuvieron un incremento bastante eficiente. Aún así, el Estado tuvo evidencia en los subsidios concedidos, los gravámenes y los aranceles fijados a los cupos y permisos de exportación. Realizó la unificación de la deuda interna, la reanudación del pago de intereses por la externa, la adopción de un préstamo de una entidad bancaria norteamericana, la devaluación del peso, la fundación del Instituto de Crédito Territorial ICT, hoy INURBE, el establecimiento de descanso dominical y festivo remunerado, la creación de comités de conciliación y arbitramiento para los conflictos obrero-patronales y la organización del Ministerio del Trabajo, la creación del Instituto de Fomento Industrial, la dirección del Instituto de Fomento Municipal, el impulso a la educación pública, un notable incremento de las obras públicas. Colombia había mantenido desde mucho antes de la guerra buenas relaciones con Estados Unidos, lo que llevaría a un apoyo bilateral entre ambas naciones. El entonces presidente de Colombia, Eduardo Santos, le permitió a Estados Unidos adelantar operaciones en el país a cambio de ayuda militar e infraestructura. Asimismo, Eduardo Santos llevó a cabo una serie de políticas de protección a la industria nacional como medida económica para resistir los efectos provocados por la Segunda Guerra Mundial, lo que fue de gran ayuda para la población.